Lo que acabas de ver es una comparación entre el mapa de GTA y la ciudad de Los Ángeles. En este video vamos a ir, gracias a Google Maps, porque no tengo visa, a Los Ángeles y vamos a comparar 5 lugares icónicos que existen tanto en GTA como en la ciudad de Los Ángeles real. Para las personas que no saben, GTA es un juego con un mapa abierto donde puedes caminar por toda la ciudad y es una réplica de Los Ángeles, aunque no es una réplica exacta, ya que no hicieron la ciudad entera. Simplemente es, haga de cuenta, Los Ángeles, pero mini. Y muchas cosas icónicas que tiene Los Ángeles también los tiene el mapa del juego GTA. Vamos a ir a compararlos y vamos a ver qué también hicieron esos detalles. Vamos a ver si nos podemos sentir como si estuviéramos en Los Ángeles de verdad. Como saben, en este canal hacemos viajes y hacemos reviews de productos. Esta vez vamos a hacer un viaje, pero un poquito diferente. Así que vamos con el primer lugar. Este sería el Observatorio Galileo de GTA V. Miren lo que es. Este monumento que es como un tipo de obelisco. No sé si esto entra en la categoría de obelisco, pero miren lo que es. De los dos lados tenemos los telescopios, pues porque es un observatorio. Y en el centro es como una cúpula, que creo que eso no tiene un telescopio como tal. O no sé, me corregirán ustedes. Pero miren lo que es. Y ahora vamos a verlo en la vida real. Aquí estamos en el mapa. Y justo sale una figurita, un dibujito del observatorio como tal. Debe ser un punto de interés bastante famoso, bastante turístico de la ciudad de Los Ángeles. Y aquí empezamos con esta foto, miren. Es idéntico, es lo mismo. En el juego se tomaron muy en serio la tarea de hacer este tipo de cosas, porque están muy iguales. Miren el techito este que es azulito en la parte de arriba de la puerta. Aquí también está. O sea, guardaron los detalles y todo. Miren, por ejemplo, esta parte de las escaleras, que es como un nivel más arriba, y luego están otras escaleras para la puerta, y de ambos lados también hay escaleras como para subir desde los laterales. Y la letra, pues el nombre, en este caso Galileo Observatory, supongo que por temas legales no se llama igual, pero se llama muy parecido, porque el otro es Griffith Observatory. Miren esto, aquí también están las escaleras igualitas. Lo único que no veo son los pinos. Aquí está, el marco de la puerta es igual, como esos punticos. La fuente, la caligrafía, no sé cómo se dice, también es idéntica. Y enfrente del observatorio está este espacio que es un parqueadero. No está muy grande y al final del parqueadero hay un sendero. Y en la vida real, enfrente del observatorio, miren lo que hay. Está la rotonda y hay una calle como para salir que va bajando. Y luego está este parqueadero que está bastante grande, mucho más grande que el de GTA. Como les digo, GTA es como más minimizado todo. Y al final también está el sendero, o sea, el sendero existe de verdad. La segunda locación, de hecho, se puede ver desde el mismo observatorio. Se puede observar desde el observatorio. En este caso, del lado derecho de la cara del observatorio, podemos ver el letrero de Vinewood, que es como lo que sería el letrero de Hollywood en la vida real. Solo que ya saben esta cosa de los nombres. Y en la vida real, si miramos al lado derecho de la cara del observatorio, como lo hicimos en el juego, no hay nada. Simplemente hay montañas, pero no hay nada en particular. No se ve nada. Pero si vamos al lado izquierdo, ahí sí podemos ver el letrero de Hollywood. El famoso letrero de Hollywood con su antena detrás. En el juego, como en la vida real, también hay una antena detrás con algunas cosas de más, como unos containers y otro tipo de antenas, unas caseticas. En el juego, detrás de las letras está directamente la antena y todo eso. Está encerrado con una reja, pero no hay ningún sendero. En la vida real están las letras y atrás de esas letras hay un sendero donde la gente puede subir hasta allí antes de que se choque con la reja que encierra la parte de las antenas, pues obviamente donde no hay acceso al público. Ahora, si ponemos atención en la composición, o sea, el orden en que están acomodadas las cosas en esto, vemos que hay dos containers, está la antena por atrás, hay unas caseticas. Y en el juego es igual, están los dos contenedores acá de este lado y al fondo está la antena con las otras caseticas y el resto de cosas. Y con esta imagen, esta foto que parece sacada del mismo GTA por los efectos que tiene, vemos el US Bank Tower.
En el juego podemos ver la réplica del edificio. La verdad es que este está también idéntico, al menos en la estructura del edificio, bien. En los alrededores ya cambia un poco la cosa, pero podemos ver la primera diferencia en el número que está en el helipuerto. En la vida real hay un 12 y en el juego vemos el número 17. En la vida real, en uno de los lados del edificio están estas escaleras que se ve un espacio bonito como para transitar por ahí. Termina con una muy pequeña cascadita o fuentecita. Y en el juego, la verdad es que así mismo no hay nada. Pero esta zona podría ser, yo creo, la representación de esas escaleras. No son para nada parecidas, la verdad. Pero son unas escaleras que dan hacia la esquina del edificio y terminan con fuentes, aunque las fuentes en el juego son mucho más grandes que en la vida real, pero transmite lo mismo. Un dato que yo creo que merece estar aquí es que el edificio más alto de GTA V es este, Maze Bank, que de hecho cuando salió el juego ese era el edificio más alto de Los Ángeles, pero un año después de que se estrenó el juego GTA V, se empezó la construcción del que es ahora el actual edificio más alto de todos Los Ángeles, el Wilshire Grand Center, que bueno, con trampa, pero es el más alto. Resulta que el US Bank, la altura hasta el techo son 310 metros, en cambio que el Wilshire, la altura hasta el techo son 284, pero dirán, entonces ¿cómo es el edificio más alto de Los Ángeles? Resulta que tiene una aguja que mide como 50 metros y eso lo hace medir 335 metros, o sea 25 metros más que el US Bank Tower. Para mí sigue siendo el más alto el US Bank Tower. La cuarta locación se llama Muscle Sands en Vespucci Beach. O Vespucci, ya que tiene doble C. Así se llama su versión en el GTA. Y esta sería Muscle Beach, que queda en Venice Beach, Los Ángeles. Aquí podemos ver todo lo que tiene. Literal están todas las máquinas, todas las pesas ahí para hacer ejercicio. Hay unas bancas aquí afuera. En la vida real es igualito, idéntico. Lo único que cambia es estas promociones de aquí, los nombres de esto, pero el resto es igual. En cuanto al local de enfrente, aquí por ejemplo hay una heladería en esta esquina. Y en el juego sí que también hay una heladería. Ahora, atrás del gimnasio al aire libre está este otro gimnasio como de calistenia, con arena en vez de piso. Y en la vida real también está eso, o sea, eso también existe real. Aquí podemos ver unas canchas de básquetbol que luego se las muestro en el juego, pero miren, aquí está lo de calistenia también. Ahora bien, algo súper random que descubrí es que también estos baños están replicados. O sea, estos son baños, no es un edificio súper icónico. No creo que ahí haya hecho del 2 Donald Trump o no sé, como para que lo replicaran en el juego. Miren, es igualito. Lo replicaron exactamente como es. Yo digo, bueno, o sea, replican cosas super guau de la ciudad de Los Ángeles, pero hasta unos baños también los replicaron. Y fíjense el detalle, es idéntico, son los mismos baños. La última locación es Santa Mónica Pier, como se llama realmente, o del Perro Pier, como se llama en GTA V. Es este muelle que termina en una rueda y tiene una montaña rusa y básicamente es un parque de diversiones en un muelle muy icónico de Los Ángeles y también muy icónico en el GTA. Miren que de este lado derecho está este parqueadero grande, del otro lado hay como viviendas, sí, más que todo cositas. En GTA del lado derecho también hay un parqueadero re grande, solo que está vacío. Del lado izquierdo sí se ve un poquito diferente. Empezando tenemos este edificio raro que no sé qué es lo que es, la verdad. Miren los colores y todo, las formas. Y en el juego, miren esto, es lo mismo.
Y finalmente la punta del muelle, donde del lado izquierdo hay algo de atención médica, donde aquí también en el juego dice emergency, está lo mismo. Ni hablar de las edificaciones, son exactamente iguales, solo cambia el color. Miren los detalles de esto, miren estas escaleras, otras escaleras, una puerta. Del otro lado pues está como una pared, las escaleras, están las otras escaleras, la puerta de un negocio, totalmente igual. El ascensor, en el juego también está el ascensor. Y ya en la punta del muelle, donde no hay nada más para ver, están las mismas cosas exactamente. Hasta un desnivel en el muelle. Es increíble. Y espero que te haya gustado el video, como a mí me gustó hacerlo. Me demoré demasiado editando este video. Ya está de noche y todo. Ya sabes, deja tu like, suscríbete, que eso me ayudaría muchísimo. Si lo puedes compartir, excelente. Si me puedes donar $2000, lo agradeceré demasiado. Bueno, nos vemos en el próximo video. Ya saben, bye.